Jesús reina. Santo, santo el Santo. Hoy quiero compartir algo muy importante e impactante, lo que la profecía bíblica guarda en sus páginas divinas. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito, pero también a la vez preocupante, porque mucha gente no conoce lo que la Biblia esconde en su escritura. El Perú es un país privilegiado, bendecido por Dios, porque tiene todo lo bueno, y de esto es lo que vamos a hablar en este mensaje revelador. Entonces tenemos que abrir las escrituras para poder entender sobre estos privilegios que tiene el Perú como una nación bendecida por Dios. Quizás te has preguntado por qué el Perú es privilegiado, por qué el Perú es bendecido. Hemos aprendido y sabemos que el Perú tiene costa, sierra, selva y mar y mucha materia prima. Eso ya es un privilegio que tiene el Perú. ¿Qué es materia prima? Es todo aquello que se extrae directamente de la naturaleza para usarlos en la producción industrial, transformándolos en bienes de consumo, y que es necesario para ser un país de potencia mundial. Miremos la riqueza que tenemos en el Perú. En el Perú se encuentra la fuente de agua dulce más grande del mundo, que es el río Amazonas. En el Perú se encuentra el ombligo del mundo, es decir, el centro de la tierra, que es Machu Picchu. Si de Israel excavaríamos para llegar al otro lado del mundo, se saliera exactamente en Machu Picchu, Cusco, que es el centro de la tierra, el ombligo del mundo, y está en Occidente, ubicado en América del Sur. Nosotros los americanos somos el occidente del mundo, y como país privilegiado, también en el Perú está el mejor clima del mundo, el mejor café, el mejor cacao del mundo, y una larga lista de privilegios que enriquecen al Perú. Ahora vamos a ver cuál es la razón principal por la que el Perú es privilegiado. Es porque en el Perú tenía que suceder la segunda venida de Cristo. Quizás nunca nos hemos imaginado de este acontecimiento final del sistema de vida que podría acontecer en el Perú, y poder saber lo que tiene en sus páginas que el mundo no sabe, porque la palabra de Dios sin manipulación es verdad y no tiene cambio ni variación en el tiempo. Esta grande profecía de Dios de este gran acontecimiento de los días finales que va a suceder en Occidente, precisamente en Machu Picchu, Cusco, ya había sido anunciada por los profetas hace miles y miles de años, que en el Perú se dará la segunda venida de Cristo. Y mediante la Biblia vamos a descodificar este código espiritual que se dará en Perú. Los estudiosos, los científicos, los teólogos hablaron acerca de esta profecía que se dará en Perú. En esta revelación profética existen varias maneras de poder sustentar, es decir, comprobar que es verdad. Esta profecía lo vamos a sustentar mediante la Biblia. Lo malo es que a mucha gente no le gusta leer, escudriñar, investigar la Biblia. La Biblia es la fuente de la sabiduría espiritual para todos los tiempos hasta el día final. Jesús dijo: mi pueblo muere porque no tiene conocimiento. La Biblia es la palabra fiel y verdadera de Dios cuando es pura, sin filtro. Lee la Biblia para que no te llenen de mentiras. Eso es lo que le gusta a la gente, que los engañen. Jesús dijo: no os dejéis engañar de los falsos profetas, que vendrán vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Por eso debemos tener el hábito, la costumbre de investigar, de leer la Biblia para conocer la verdad.
En San Juan, en el capítulo 8, en el verso 32, escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Voy a citar algunos libros apócrifos. Los libros apócrifos son libros cristianos, palabras de Jesucristo que guiaron a la iglesia primitiva, pero no están incluidos en la Biblia cristiana protestante, porque no se consideró como inspirados por Dios. Según el concilio ecuménico realizado en Nicea en los años 235 después de Cristo, donde se reunieron más de 300 sacerdotes y maestros de la ley de aquellos días, declarándolos que no eran inspirados por Dios. Estos libros apócrifos son dichos verdaderos de Jesús, poderosos en el Espíritu, que fue dado a los apóstoles por Jesús, que fue la iglesia primitiva de aquellos días. Estos libros son la esencia de la palabra de Jesús, pura y verdadera. Son los que nos van a dar la ayuda, la luz de que la segunda venida de Cristo va a ser precisamente en Occidente, que es América del Sur. Los estudiosos, hombres dedicados al estudio profundo de la teología, se han encontrado con una realidad muy bonita, de que en el Perú efectivamente tenía que suceder la segunda venida de Cristo. Sin más preámbulos, empecemos. Vamos a abrir las escrituras y vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el verso 37. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? El Señor les está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas todo el tiempo, no los recibes, los matas. Dios siempre envió a sus profetas, a sus predicadores, para salvar a la humanidad desde el principio, y Jerusalén nunca quiso escucharlo. Cuando dice Jerusalén, se refiere al oriente de la tierra, a Palestina, de donde vino el Señor Jesús. Veamos, en el tiempo de Noé, Noé vino anunciando de que iba a venir un diluvio y que todo aquel que no se entrara en el arca iba a morir. Y fue así. La gente no lo creyó y Noé predicó y llamó a la salvación mucho tiempo y no le creyeron. Luego vino Lot, también predicó de que iba a venir juicio de Dios en forma de lluvia de fuego, y la gente se burlaba y lo menospreciaba y no le creían. Y vino el juicio de Dios, todos murieron. Así vino Abraham, Isaac, Jacob y Ezequiel, Daniel y todos los profetas hasta el tiempo de Juan el Bautista, para luego venir Jesús. Y a todos les hicieron lo mismo, se burlaron, no les creyeron y los mataron. Así como al profeta Ezequiel, que murió siendo un mártir, así como Isaías, que lo aserraron por la mitad, así como a Juan el Bautista, que por el capricho de una mujer llegaron a cortarle la cabeza y lo pusieron en un plato. Y así como al Señor Jesús lo crucificaron. Por eso Dios dice que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Dios siempre quiso salvar a su pueblo, pero su pueblo no le hizo caso. Por último, ¿qué hace Dios? Después de haber mandado a sus profetas, a sus enseñadores, veamos qué nos dice la Biblia. Mateo capítulo 21, en el verso 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Pero la gente ya estaba carcomidos de maldad. De esa forma, los judíos, los orientales, entregaron a muerte al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios?
con toda esta realidad. Veamos el libro de Mateo, capítulo 23. Dice así la palabra: he aquí vuestra casa es dejada desierta. Dios quita la promesa a Oriente, les quita el Espíritu del Señor de allá del Oriente y se lo dará al pueblo sin promesa. ¿Cuál es ese pueblo sin promesa? Occidente, que es América. Mateo capítulo 21 en el verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Dios está hablando en esta porción de la palabra que iba a quitar a Oriente esta promesa de tener al Hijo de Dios, de tener el Espíritu Santo allí, y se lo va a dar a gente que haga frutos de él. Entonces Dios quita la promesa a los judíos, a los orientales, porque no lo recibieron. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 11, dice así: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mataron al Hijo de Dios. Romanos capítulo 11, 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, esto, lo que hicieron los judíos, estaba bajo los propósitos de Dios. Era para provocarlos a celos a los judíos. Entonces, por lo que le hicieron a Jesús, vino la salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Romanos capítulo 2 en el verso 14 dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces los gentiles no conocían a Dios. Eso está en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 5. Dice así: los gentiles no sabían nada de la ley de Dios, como decir personas inocentes, pero los judíos y la tierra del oriente ya no eran inocentes, porque ellos sabían que desde el tiempo de Adán y Eva, Dios siempre ordenó sus mandamientos, sus ordenanzas. Su palabra de salvación siempre estuvo en la tierra del oriente. ¿Y dónde estarían entonces los gentiles, los que iban a recibir la promesa de Dios, de su segunda venida? Para saber, vamos a la Biblia. Vamos a leer en el libro apócrifo del Apocalipsis de Elías, en el capítulo 2, en el versículo 6. Quiero lecturarles la palabra del Señor, que dice así: un rey se levantará en las tierras del occidente, a quien llamarán rey de paz. Está hablando de Occidente, de América, toda América. Esta porción de la palabra del Apocalipsis de Elías nos está hablando de un rey que tenía que levantarse en las tierras de Occidente. Occidente es América. Nos está hablando de un futuro, porque todo el Oriente está formado por Medio Oriente, Asia, Europa y África. Ellos ya conocían acerca de la historia bíblica. En Egipto, por ejemplo, vino Moisés hablando de Dios. Al Medio Oriente vino el mismo Señor Jesús y los profetas. Pablo llegó a Europa y habló, predicó todo el Oriente. Entonces ya conocían acerca de la salvación de Dios. Ellos no pueden ser gentiles porque ya conocían a Dios, ya les hablaron, pero donde no había llegado la promesa, que es la palabra de Dios, donde nadie todavía había predicado acerca de Dios, era Occidente, América. Y de esta promesa es lo que habla, enseña este libro de Apocalipsis de Elías, en el capítulo 2, en el verso 6. Ahora vamos en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 43, en el verso 5. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré
tu generación y del occidente te recogeré. Ahí está Dios hablando que traerá la generación de sus hijos del oriente. Eso es el pueblo de Israel a América, de donde ahí se lo va a recoger. Está hablando para el postrer final de los días, que su segunda venida será en occidente, y del occidente te recogeré, dice la escritura. Entonces será la segunda venida de Cristo en occidente, lo dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24 en el verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ahí será también la venida del Hijo del Hombre. Dice el Señor, porque como el relámpago que sale o nace del oriente, nos está hablando del nacimiento de Jesús en oriente y se muestra hasta el occidente, ahora nos está hablando de su segunda venida, que será en occidente, es decir, en América, para estos tiempos postreros, diciéndonos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús es el que va a ejecutar este tercer juicio, efectivamente, y esto es lo que describen los profetas. Pero ustedes me dirán, pero hermano, la Escritura dice de que el Hijo de Dios tenía que nacer exactamente en Belén de Judea. Claro que ahí nació en Belén de Judea, en el oriente, pero también dice en Mateo 24 que se mostrará en occidente en su segunda venida, en los posteros días finales de este tiempo. Esto es en su segunda venida, y en el occidente tenemos América del Norte y América del Sur y muchos países. Para entender con la verdad, vayamos al libro de Job. Job en el capítulo 23, en el verso 8. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. En otras palabras dice, aquí yo iré al oriente. Está hablando de la profecía de Dios y no lo hallaré. Está hablando la profecía de Dios y dice, y no lo hallaré. Dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dios no halla ya promesa en el oriente, porque allá mataron a sus profetas. Ahora sí, Dios mira al occidente. Como ya no hay promesa en el oriente, tarjamos al oriente y nos vamos al occidente, donde está América del Norte y América del Sur. Entonces, para su segunda venida, nos centramos en el occidente. De la línea ecuatorial para arriba es América del Norte. Dice la Escritura, si al norte él obrare, yo no lo veré. Se refiere a América del Norte. Dios no mira con promesa a América del Norte, porque hay muchas razones. Ahí se encuentran las organizaciones. Un libro muy antiguo, libro apócrifo, que fue encontrado en las cuevas de Qumran, es el libro de Enoc. Veamos el capítulo 77 en el verso 1. Dice así, al norte lo llamarán este porque es primero. Se refiere a América del Norte. Al sur lo llamarán mediodía. Se refiere a América del Sur. Dice porque allí habita el grande y en él reside el bendito por siempre. Habla de una profecía que dice que en el sur iba a estar el grande, el bendito por siempre. Efectivamente, ya no estamos hablando del oriente, sino del occidente. Pero ustedes me dirán, pero hermano, yo quiero que me diga en qué parte o lugar exactamente tenía que acontecer esta venida de la promesa de Dios. Pongan atención, aquí quiero comentarles, hablando específicamente de América del Sur. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 19, en el verso 18. Dice así la bendita palabra. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. Está hablando del oriente de Egipto,
dice que en ese mismo tiempo habrá 5 ciudades en América del Sur en el siglo XV. Y fue así, exactamente, en esta parte de la tierra de América del Sur, en el siglo XV, hubo un imperio en los años 1500, el imperio del Tahuantinsuyo, o el imperio incaico, como lo conocemos, que proféticamente abarcó hasta Chile por el sur, Bolivia y Argentina, y por el norte llegó hasta lo que es Ecuador y por el centro Perú. 5 países que hablan un solo idioma. ¿Qué idioma hablan los incas? El quechua. Por supuesto, el idioma quechua es el idioma propio del Perú. Y luego dice, y que juren, está hablando en tiempo futuro por Jehová de los ejércitos. Es decir, todos van a creer en Dios. Hoy en día todos creen en Dios, pero dice, una de ellas se llamará Ciudad de Eres. Si vamos al diccionario bíblico o simplemente cambiamos de versión, encontraremos que Eres significa ciudad del sol, y una de las 5 ciudades iba a ser la ciudad del sol. Y usted se preguntará, ¿cuál será esa ciudad del sol que va a recibir la mano de Dios? Vamos a la Biblia, Ezequiel 38:12. Dice así, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas y sobre el pueblo recogido de entre los escombros, de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Está hablando de Machu Picchu, Cusco, que es la parte centro de la tierra aquí en Occidente, que se conoce como el ombligo del mundo, que está en Occidente. Vuelvo a la lectura que dice, para arrebatar despojos y para tomar presa. Se dan cuenta, para tomar tu mano sobre las tierras desiertas y ahora pobladas. ¿Qué quiere decir eso? Que la mano de Dios, que antes estaba en el oriente, tenía que volver sobre las tierras desiertas, pero ahora ya no están pobladas. ¿Y qué quiere decir esto? Tierra desierta en el conocimiento de Dios quiere decir gentil. Entonces, que en estas partes de la tierra es donde la gente que nunca escuchó la predicación, ni los profetas, ni de ningún apóstoles que llegó aquí a América del Norte ni del Sur. Pero ya hemos visto por medio de las escrituras que específicamente viene a América del Sur. Ahí pondrá sus pies el grande, el todopoderoso. Pero vamos a demostrarlo bíblicamente. Libro del profeta Isaías capítulo 2 versículo 1. Vamos a ver dónde es el ombligo de la tierra. Isaías capítulo 2, 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán en él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Nos está hablando de una visión, lo que vio Isaías, y que acontecerá en lo postrero de los tiempos futuros. Está confirmando al monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, o sea, un monte más importante que será ensalzado, levantado mucho más alto sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Mucha gente de diferentes partes del mundo va a venir. Está hablando de Machu Picchu. Dice que vendrán a conocer esta casa donde Dios iba a morar. Verso 3, y vendrán a él muchos pueblos. Mira lo que dice, vendrán, habla para el tiempo futuro, muchos pueblos, muchos países, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Mira, ahí va a estar la casa de Dios.
y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El Perú es privilegiado porque del Perú hablaron ya los profetas. Aquí en Machu Picchu, en el Perú, tenía que suceder la segunda venida de Cristo. El retorno de la mano de Dios, que es Jesucristo, será aquí en el Perú. Nada menos que en Machu Picchu, hoy a escala mundial se dirigen todas las naciones. Recuerden lo que hemos leído, que aquí van a venir, dice, a conocer a la casa de Dios, donde mora Dios, todas las naciones. Cuando los turistas vienen al Perú, no vienen para conocer Lima, sino vienen para conocer Machu Picchu, profetizada como la casa de Dios. Este país es un lugar privilegiado, es un orgullo tremendo que debemos sentir todos los peruanos, pero esto nunca nos van a enseñar, ni aunque nos vayamos a las mejores universidades de teología, ni a los mejores centros de conocimiento de Dios, nos van a enseñar. Tengo que decirlo con vergüenza, porque muchos quieren enseñar solamente para ganar dinero, para lucrarse. Quieren enseñar solo los diezmos, las primicias, las ofrendas, todo para el lucro del pastor. Lo que Dios quiere es obediencia a sus mandamientos. Por eso estamos enseñando que el Perú es privilegiado. Y aquí en el Perú tenía que ser la segunda venida de Cristo, dice su palabra. Pues allá se dirigen todas las naciones. Vienen porque saben que necesitan de la palabra de Dios.